Hola, hoy aprenderemos a cómo utilizar y configurar AutoCAD. La versión que yo tengo es la de 2015. Para poder configurar y poder dibujar en AutoCAD, lo primero que debemos hacer es habilitar esta barra de menú que por defecto no aparece cuando instalamos AutoCAD. Esta la encontramos en esta flecha. Si la pinchamos, se nos habilita unos comandos. Nosotros deberíamos habilitarla con el Show Menu Bar. Lo voy a desactivar para activarla. Si la presiono, ya no está. Esta sería la forma como original que tiene AutoCAD. Por lo tanto, yo presiono aquí y habilito ese menú, esa barra de menú con el Show Menu Bar. Una vez estando dentro de esta menú, puedo ir a los formatos. Es sumamente importante que nosotros sepamos cómo vamos a trabajar para ir cambiando a lo mejor este tipo de formato. Normalmente nosotros en topografía utilizamos instrumentos que nos miden los ángulos en sistema centesimal, es decir, que los ángulos serían gradianes, y para no estar cambiándolos para recién aplicarlos y dibujarlos en otro sistema, configuramos mejor que nuestro AutoCAD esté en ese sistema. Pues bien, también podríamos nosotros dibujar a lo mejor algo que hayamos medido con una brújula y esté en sistema sexagesimal, o sea que el ángulo total de una circunferencia sería 360. Por lo tanto, tendría que configurarlo o dejarlo con el sistema sexagesimal. Y el sexagesimal lo divide también en grados, minutos y segundo, o bien trabajarlo en grados, coma. Y para no utilizar la calculadora y poder transformar de un sistema al otro, podríamos entonces dejarlo todo en el sistema que a nosotros nos acomode. En este caso, como yo lo voy a configurar para el área de topografía, con los instrumentos topográficos, entonces voy a ir a formato y me voy a dirigir primero a unidades. Y en las unidades voy a verificar con cuántos decimales voy a trabajar y cuál es el ángulo, ¿cierto? En las distancias, y los ángulos, y con cuántos decimales voy a trabajar también acá. Las distancias nosotros las manejamos, si es que llegamos a medir hasta con wincha, solo con 3 decimales, porque trabajamos básicamente hasta el milímetro. Pero si nosotros tenemos distancias mucho más largas, como en kilómetros, quizás nos convendría tener más decimales como para ir aproximando, pero normalmente se trabaja con la cantidad de 3 decimales. Por lo tanto, elijo 3 decimales. Para poder trabajar con los ángulos, yo aquí elegí el sistema gradianes, que sería el centesimal, pero ustedes tienen la opción de dejarlo solamente con grados, minutos, segundo, o grados, coma, ¿cierto? Grados decimales. Yo lo elegí con gradientes y lo dejé con 4 decimales porque corresponde a los grados, acá los minutos y los segundos. Por eso lo dejé con 4 decimales. Si ustedes quieren dejarlo con más decimales, porque los segundos centesimales tuvieran decimales, lo dejan con 5 o 6 decimales. Pero los instrumentos me arrojan este tipo de valores, correcto, con 4 decimales. Entonces lo dejo como está en la pantalla. Lo acepto. Ya mi sistema va a medir en esos parámetros. Ahora lo que yo voy a hacer es volver a ir a los formatos y voy a chequear en el fondo las dimensiones, los estilos de dimensiones que voy a utilizar. Cuando yo acote algo, también debería estar acotado con los parámetros que yo acabo de configurar. Por lo tanto, me voy a modificar y aquí en las unidades primarias voy a dejar que los decimales estén a los 2 o 3 decimales, ¿cierto? Según lo que corresponda, y en el parte angular, gradianes con 4 decimales. Y luego lo acepto, porque todo el resto es si es que efectivamente voy a estar trabajando con valores de distancia. Supongamos que los textos que aparezcan ahí yo quisiera que fueran más pequeños, entonces
lo dejo con 1 o con 2 de tamaño. Ya, pero básicamente todo el resto se deja igual. Lo acepto y ahí me verifica cómo va a medir o acotar cada uno de los tipos de elementos, distancias y ángulos. Cierro este proceso y ahora voy a comenzar a dibujar. Para dibujar nosotros tenemos que entender que cualquier tipo de software con dibujo básicamente trabaja con 3 parámetros. Uno es el punto, el otro parámetro serían líneas o polilíneas y luego los polígonos. Entonces si yo quisiera dibujar un punto, debería dirigirme a la barra espaciadora y presionar o escribir point, porque este software está en inglés. Para aquellos que no sepan mucho inglés, es mejor entonces utilizar la barra de herramientas, todas estas barras de herramientas que me permiten en el fondo utilizar para dibujar. Lo otro también hay que comprender que si yo quisiera dibujar con distintos tipos de capas, con nombres distintos, supongamos que yo voy a dibujar muchos árboles y solo esos árboles quiero que estén en una capa, entonces yo debería crear una capa acá, ¿ya? Solamente tengo la capa 0, entonces creo una capa nueva para ir en el fondo incorporando capas y colores en el fondo a los distintos elementos. Pero como estamos recién empezando, en este caso yo lo puedo cambiar después. Puedo seleccionar todo lo que yo quisiera que quede en una capa y lo voy modificando. En este caso, como estamos recién aprendiendo, voy a dibujar puntos o un punto. Para dibujar el punto no están en la primera etapa, entonces tengo que presionar aquí para que se despliegue la ventana. Y este es el punto o multipuntos, ¿vale? Si lo presiono y dibujo un punto, lamentablemente dibuja un punto y no se ve muy bien. Ya, si yo le hago zoom, ¿cierto? Con el cursor del mouse no se alcanza a ver. Voy a apretar la tecla escape. Entonces este punto yo la verdad es que se me pierde en el mapa, aunque lo tengo configurado con la grilla, ya, para que se viera más o menos. Si yo deshabilito esa grilla no hay nada. Si yo la habilito me permite como orientarme con el norte, oeste, sur y este, ¿vale? Todos los software trabajan con este tipo de elementos como los puntos cardinales. Entonces para esto yo necesito en el fondo mejor configurar. Voy a ir al formato y voy a ir a el formato de punto, ya, el estilo de punto. Normalmente yo puedo elegir un estilo de punto que se vea como este o algún otro elemento. Voy a elegir este y le voy a incorporar un tamaño de 1, como de 1 metro, pero que sea para todos iguales. Entonces debo ponerle el valor absoluto de unidad para que todos los puntos que yo haga sean de esa forma. Si lo acepto, mi punto pasa a ser dibujado en el fondo, cambiado con el formato que yo elegí. Si le hago con el cursor del mouse un zoom, puedo entonces verificar que este es mi punto, que puede ser representado como un árbol, una cámara, un grifo o algún elemento como una roca que yo haya tomado una muestra, la perforación de un pozo, etc. Entonces este punto básicamente fue dibujado, ¿cierto?, con la herramienta acá, punto. Es súper importante que tengamos las unidades y los estilos de los puntos. Ahora voy a dibujar una línea. La línea se puede dibujar directamente acá o digitando line. Lo que sucede cuando uno dibuja una línea es que yo me debo acercar hacia el punto y se debería incorporar como una visualización de que hay un nodo ahí. O sea que yo, si me acerco al punto y aunque se vea que yo no esté en el punto, ¿cierto?, si yo pincho me va a agarrar, ¿cierto?, desde el nodo que ya está en vista del AutoCAD. Entonces nos facilita en el fondo de que me cerciore que yo realmente agarré desde el punto a la línea. Y luego puedo comenzar a dibujar una línea, y si quiero que esta línea tenga un ángulo, porque yo lo configuré, ven, ahí aparece centesimal el ángulo, y poder dibujarla de línea recta, según mi modo de avanzar con el mouse, posiblemente nunca
sea tan efectivo como para agarrar un ángulo cero. Para ello puedo ir acá y habilitar el sistema ortométrico. Significa que todas las líneas que yo dibujen son de forma recta. Entonces ahí yo me cercioro, aunque yo lo baje, que está en un ángulo recto. Y la distancia que aparece aquí con azul es la distancia que yo quiero dibujar, o hacia el norte o hacia el este, en este caso. Si yo son 8 metros, le puedo digitar incluso 8, o ocupo el teclado numérico 8.53, supongamos. Le pongo Enter y me tira la línea por el ángulo que yo le había dicho a los 8 metros 53. Perfecto. Ahora, si yo quisiera tener un ángulo específico, puedo entonces deshabilitar esto y decir que ahora hacia el sureste, ¿cierto? Yo tengo un ángulo de 44,8 y de 5 metros. Entonces ahí me tiró, según el ángulo, hacia abajo, ya, hacia el momento que yo quisiera. Voy a botón derecho a poner Enter. Y lo que yo hice fueron dos líneas, una escapó y otra línea. A veces es necesario que esta sea una sola línea, o sea una polilínea, que si yo lo hubiera hecho de esta forma, pincho acá y pincho aquí, ¿cierto? Y si yo pincho esa polilínea, es una sola línea, dependiendo de lo que yo quisiera dibujar. La eliminé y entonces ya tengo básicamente dos líneas y un punto. ¿Cómo habilito para que se pueda yo saber si quiero partir, no sé, una línea y quiero que esa línea esté perpendicular, que me arroje ese valor perpendicular ahí, como aparece aquí? Bueno, una forma era que habilitara el ortométrico, o bien que se habilite en esta parte, en el snap, en el object snap, todos los elementos que yo quisiera. Si quisiera verificar de esa línea la mitad de la línea, tengo que pinchar este, que para que se habilite. Los finales de la línea, el centro de una circunferencia, el punto, que ahí está para ese. Necesito que estén habilitados las intersecciones, las extensiones, el perpendicular. La verdad es que bastante de estos, si yo quiero, los puedo habilitar todos, ¿ya? Que me ayudan en el fondo a que yo pueda dibujar. Si yo quisiera entonces dibujar ahora un polígono, posiblemente podría dibujar directamente un rectángulo, pero ese polígono quizás no siempre es de esa forma. Si yo quisiera dibujar una circunferencia, ¿cierto? Pincho el punto del centro y luego le digito el radio de esa circunferencia, supongamos 80 centímetros, 0.8, y ahí me dibuja básicamente una cámara o un círculo que tiene de largo total, o sea de diámetro 1.6, porque 808 era el diámetro, el radio, perdón. Entonces el diámetro me queda de 1.6. Si yo quisiera entonces dibujar, como les decía, un polígono que no fuera rectángulo o recto, ¿cierto? Un polígono como que tenga distintas, como a veces los predios tienen distintos tipos de figuras. Supongamos que sea así, ya ahí yo tengo en el fondo un polígono, está cerrado ese polígono, ¿vale? Pero si yo lo pincho, son puras líneas que me forman ese polígono. Entonces, por lo tanto, todavía no tengo el polígono creado. Para poder crearlo, es posible en el fondo poder realizar un boundary. Si yo pincho un boundary, me dice que debo pinchar en el centro. Ya para crear un polígono puedo crear pinchando todos los valores, o bien el centro del polígono. Si yo pincho aquí, me va a quedar, entonces se hizo el polígono. Si ven, se detalló todo, se marcó todo el borde. A veces cuando yo tengo una línea, crea entre ese y el otro. Entonces si yo quisiera crear todo un polígono, le voy pinchando cada una de las líneas. En este caso yo pinché en el centro y creo el polígono. Con botón derecho del mouse lo creo. Entonces si yo pincho aquí, ya es un polígono. Creo de las líneas un polígono. Y ese polígono tiene un área. Yo puedo identificar o calcular esa área.
Si yo pincho entonces el polígono y voy con botón derecho hacia las propiedades, se habilita una ventana acá. Si es necesario, a lo mejor tengo que correrla, ensancharla, para que me diga cuánto es el perímetro y cuál es el área de ese polígono. ¿Ven? En metros cuadrados, porque se está trabajando sin escala, 1 es a 1. ¿Ya? O sea, lo que yo dibuje en 1 sería 1 metro. Y si yo pongo escape, voy a ir a pinchar el punto y me da desde el punto las coordenadas de posición X y coordenadas de posición Y, que en nuestro caso, cuando nosotros trabajemos, vamos a trabajar con coordenadas UTM, lo que significa que la coordenada X es la este y la coordenada Y es la norte, ¿ya? Y estas se trabajan en metros. Entonces la coordenada este sería, de ese punto, sería 3745,991 metros y la coordenada norte 1744,07 metros. Y en sí, las líneas también tienen sus propiedades. Si yo quisiera pincharlo, ¿cierto? Veo el ancho de la línea, el largo, que es length, entonces sería de 3,673 metros. ¿Vale? Eso es sumamente importante. Si yo no tuviera, a lo mejor, el polígono, y ahí dejé, porque borré el polígono, y lo dejé inicial, ¿cierto? Con las líneas, nomás como se tenía antes, también podría crear una polilínea partiendo desde aquí por cada uno de los puntos, ¿cierto? Creándola como encima, también se puede hacer, pero es más rápido el bundle. Y llego hasta el final, ¿cierto? Botón derecho, enter, y ahora tengo la polilínea, lo que significa que si yo voy a las propiedades, me aparece la misma cantidad de área, ¿vale? A veces es bueno también cerrar ese polígono, ¿ya? Es ponerle que sí, para que cierre ese polígono. Y hay que chequear bien que no se haya puesto, ¿cierto? Esa línea, a lo mejor, si no me detallé, en un costado, y entonces tengo menor cantidad de área porque esa línea pertenecía o la tengo que correr hasta la esquina donde debería ser. Lo otro que nosotros aprendimos también en clase y es muy bueno para poder entender cómo dibujar en AutoCAD, es crear una paralela a esta línea, en fondo. Cómo yo creo una paralela a esa línea o un desfase de esa línea. Yo digito acá o pincho el offset. Si yo pincho offset, me está indicando de cuál de todo es la distancia que yo quiero que quede esa línea. Entonces le voy a poner 3 metros, enter, y ahora me dice cuál es la línea que yo quiero que desplazar. Posiblemente yo elija esta línea y le tenga que indicar que hacia arriba, hacia el norte o hacia el sur. Entonces voy a indicarle que hacia el norte. En botón derecho, enter. ¿Ya? Entonces esa línea quedó básicamente, voy a ir a preguntar o alineadamente a calcular, ¿cierto? O a chequear que entre ese y ese punto cuánto me dejó como de acotamiento para poder 3 metros, ¿ven? Entonces básicamente se trabaja de esta forma. Si yo quisiera entonces crear un cuadrado, lo podría hacer directamente de acá, pero tendría que tener un punto a 3 metros hacia un costado o hacia el otro costado, y lo podría generar con este offset, ¿cierto? Entonces básicamente puedo orientarme si yo tengo puntos con coordenada, puedo pinchar el punto o crear un punto básicamente, y le doy coordenadas según lo que me arrojó el GPS. En las propiedades se las cambio directamente. Aquí anoto el este y acá anoto el norte, y ese punto se va a trasladar básicamente al lugar donde yo puse el punto con las coordenadas que yo le indiqué. Y a la vez yo podría generar una ruta o generar, ¿cierto?, un polígono según lo que yo quiera demostrar. Básicamente eso es lo primero que debemos entender, y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en otra oportunidad.